es que también se estima que más del 40% de los adultos en el mundo vive con esto del colesterol alto y aproximadamente entre 1 de cada 3 personas sufre infartos por esta misma causa. Así que es importante también detectarlo y saber si yo tengo colesterol bueno, colesterol malo y cómo podemos prevenirlo. Qué mejor que nos hable de este tema el médico internista, el doctor Augusto Somarriba. Siempre un placer tenerlo acá en Salud Despida. Hola Hermilena, un gusto. Siempre gracias por la invitación. Y sí, pues definitivamente este tema de colesterol, triglicéridos o todo lo que son los ácidos grasos genera mucho impacto en toda la población, sobre todo en la población adulta. Y es que estos componentes o estas partículas que se estudian a través de estudios de sangre de laboratorio, pero que se empiezan a generar en diferentes órganos del cuerpo, como el hígado, el intestino, o los adipocitos que quedan así en exceso, o una acumulación de grasa ectópica que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces todo esto se forma o termina formando lo que son las partículas de colesterol. Nosotros de la partícula de colesterol tenemos varias subvariantes, como el colesterol de baja densidad, el de muy baja densidad, el de alta densidad, que son las famosas clasificaciones de colesterol bueno, colesterol malo. Y adicional a ello, no en la misma línea de colesterol, pero sí está la línea de la formación de los triglicéridos, que al final pues todo termina dentro de la circulación o la tubería que tiene el organismo en su protección. Perfecto. Y es que esto del colesterol, doctor, es esencial en nuestro cuerpo, pero a niveles altos, ahí donde está el riesgo. Sí, todos formamos colesterol, es decir, el colesterol también termina siendo como un tipo de lubricante para el proceso de la circulación, principalmente cerebral y a nivel general, pues, de manera específica a nivel coronaria. Sí. Entonces, corazón y cerebro son las áreas más afectadas, pero a la vez más importantes en cuanto al tema de la circulación. Entonces, sí, definitivamente el tener valores por exceso de sus límites es un peligro muy potencial, sobre todo para infarto a nivel de miocardio, es decir, a nivel de la capa del corazón, y obstrucción o eventos cerebrovasculares a nivel meramente cerebral. Claro. Doctor, iniciar también la parte de cómo diferenciar esto del colesterol bueno y el colesterol malo, o el HDL, el LDL. Entonces, ¿cómo es eso? Porque tiende a confundirse también que colesterol y triglicéridos es lo mismo, cuando no es así. Sí, no, bueno, al final todos son siglas del inglés. LDL significa Low Density Lipoproteins, es decir, al final lo que se evalúa es la lipoproteína. Ese es el grupo de células que nosotros estamos identificando. El HDL es High Density Lipoproteína o Lipoproteins, es decir, es la lipoproteína de alta densidad. Entonces, esta última es el colesterol bueno. Es la que debería estar en valores arriba de 45 miligramos de decilitro, pero que con mucha frecuencia, cuando vos te haces un perfil lipídico, tal vez encontramos valores muy bajos, ¿no? Como 35, 30, 40. Entonces, eso se considera un factor de riesgo para eventos coronarios a largo plazo, promedio 10 años, ¿no? Entonces, el LDL, por su parte, es el marcador como más usual o de más fácil acceso que nosotros tenemos para identificar riesgo coronario. Es decir, probabilidad de un evento coronario como un infarto. Entonces, pero también hay otras partículas interesantes que se han venido desarrollando en los últimos 10 años a nivel de estudios, a nivel de laboratorio, como es el caso de la lipoproteína A, por ejemplo, o la polipoproteína B. En este caso, la primera, que es la lipoproteína A, muchas guías dicen que se debería ser medida solo una vez en la vida, ¿no? Porque la lipoproteína A lo que identifica es la herencia genética, ¿no? Es decir, la importancia que tiene este paciente, aún incluso sin tener factores de riesgo, pero que puede llegar a tener valores de colesterol altos. Entonces, ¿qué hace que lo active, doctor, esto de los triglicéridos y del colesterol? Al final, como el principal órgano que produce todas estas moléculas es el hígado, entonces lo que llegue al hígado probablemente va a producir más exceso de colesterol. La alimentación. Entonces sí, definitivamente los factores dietarios terminan siendo vitales, pues terminan siendo un pilar importantísimo
en la producción de niveles altos de colesterol. Imagínate que la producción de piedras en la vesícula, aproximadamente el 80-85% es precipitado o es una carga de colesterol lo que hay en esas piedritas. Entonces, ya sabemos también de que las piedras en la vesícula, los litos o pues la colelitiasis, hablando en términos médicos, es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Entonces, obviamente, esta presencia de cálculos tiene que ser una cirugía. Pero el origen de esto viene principalmente por los niveles altos de colesterol, como una complicación, ¿no? Me gusta, doctor, de que estaba ahí viendo y también vimos en la información previo a la entrevista de que existe lo que son los semáforos para detectar uno más o menos cómo tiene su colesterol. Estaba leyendo de que está el verde, amarillo y el rojo. El verde, el normal, el amarillo, que es el riesgo medio, y el rojo, el riesgo alto. Entonces, ¿cuáles serían esos valores para saber más o menos cómo estamos? Sí, eso es interesante. De hecho, ahora la subclasificación dentro del rojo también es interesante porque te ponen riesgo muy alto y riesgo alto. Y el riesgo alto. Está también el riesgo intermedio y está el riesgo bajo. Entonces el riesgo bajo, por ejemplo, una persona que tiene obesidad, que está entre los 35 a los 50 años o puede estar incluso menor, o que tal vez tiene simplemente un score, que son líneas que nosotros evaluamos para predecir una complicación un poco alto en cuanto a riesgo cardiovascular. Entonces aquí se habla mucho del score 2, que es una mezcla de evaluar presión arterial, si fumas, si tomas medicamentos para la presión, si sos mujer, si sos varón. Entonces en este caso el varón tiende un poquito las de perder. El sexo masculino tiene más predisposición a tener valores de colesterol un poco más altos que la mujer. ¿Y por qué sucede eso? Obviamente quizás tiene que ver mucho con el peso corporal en general, la grasa corporal, la grasa visceral, que termina siendo mucho mayor en el varón que en la mujer. En la mujer. Sí, usualmente el varón siempre va a estar pesando arriba de 70 kilos. La mujer, con mucha frecuencia encontramos mujeres de 50 kilos o menos incluso, y no pasa nada. Entonces, esto pues sí, hay ciertas diferencias. El riesgo intermedio alto te habla principalmente si existe una condición que en siglas se menciona como ECVA, que quiere decir enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, el ECVA es una presencia, sobre todo en el riesgo alto, de una evidencia clara de que existe un daño a nivel circulatorio, ¿no? Es decir, un paciente de 60 años que 5 años atrás tuvo un evento cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? A nivel de la arteria cerebral media, que quedó con secuelas, que quedó con algún déficit motor o tal vez no logra mover bien la extremidad superior o inferior. Y entonces eso termina siendo un cuadro de un paciente de riesgo muy alto, por ejemplo. O un paciente que tiene 50 años, que 2 años atrás tuvo un infarto agudo de miocardio, que incluso se le pudo haber hecho cateterismo. Entonces, esas personas así están en la categoría de riesgo muy alto, independientemente de que los valores de colesterol estén bien. Sí. Hay que cuidarse mucho más entonces. Correcto. El riesgo intermedio son personas que no exactamente tienen una lesión establecida, pero por ejemplo manejan niveles de colesterol sumamente altos. El valor de corte inmediato es 310. Entonces es normal de que uno encuentre colesterol total en 180, 190, pero asusta muchas veces cuando nosotros encontramos valores de colesterol en 350, en 400, incluso en 500, hablando de colesterol total. Pero si ya lo fraccionamos a la partícula de LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, y la partícula de HDL, la primera, que es el LDL, debería, un valor de peligro podría ser arriba de 190, siendo el valor protector menos de 100. Entonces, eso es lo que uno va evaluando así en las diferentes escalas y se van estratificando las estrategias más útiles, ¿no?, para este tipo de pacientes. Doctor, he escuchado también de que esto del colesterol a veces es silencioso. Sí, sí, sí. ¿Qué síntomas se pueden percibir, digamos, cuando uno tiene esto del colesterol? Fíjate que yo traía aquí una
unas ilustraciones interesantes, bonitas, no sé si se puede hacer un enfoque, pero cómo la tubería que nosotros tenemos de la circulación propiamente se va ensanchando o se va engrosando con el objetivo de que empiece a presentar síntomas. De modo pues de que una persona que, por ejemplo, tiene la presencia de diabetes, está controlada la diabetes, pero que ya han pasado 10 años, inmediatamente eso va a ser un riesgo inmediato, ¿no? Para que la partícula o lo que es la tubería de la circulación empiece a engrosarse. Y entonces se visualiza más o menos así. Se engrosa, se va ensanchando, hasta que llega un momento en que obstruye meramente un proceso de la circulación, ¿no? Entonces eso va desprendiendo o va liberando más moléculas de lipoproteína que va generando espasmos o algo así, ¿no? Vamos a seguir hablando, doctor, luego de la pausa comercial. Sí. Ya retornamos para las recomendaciones. Nos encontramos en la recta final de Salud es Vida. Para esas recomendaciones, doctor, del colesterol, nos mencionaba aquí, nos enseñaba este gráfico de que es la parte de las arterias. Sí. ¿Y cuánto tiempo dura, doctor? Yo le preguntaba de cuánto tiempo podemos llegar hasta que suceda un infarto. Sí, bueno, esta es otra ilustración, ¿no? Meramente del corazón. Entonces ahí pues lo que ocurre es de que siempre tenemos una tubería cilíndrica, ¿no? Entonces la circulación está llena de diferentes capas y entonces si vos te fijas en el tercer proceso, lo que es la línea amarilla o el porcentaje amarillo de la tubería ya obviamente es mayor, eso termina siendo una oclusión de la circulación y eso lleva al famoso infarto. Entonces el tiempo estimado en que ocurra una arteria sana versus una arteria enferma, pues no lo sabemos precisar con exactitud, pero las guías internacionales te recomiendan de que siempre la probabilidad de un evento se data a 10 años, ¿no? Entonces nosotros vamos así, siempre trabajando en un pronóstico de 10 años. Ya, claro, que eso influye también en nuestros malos hábitos, claro. Entre más malos hábitos, pues menos. Sí. Entonces, pues es muy variante de la persona, ¿no? Sobre todo si no se controla la hipertensión, si la edad va avanzando, si el peso aumenta. La vez pasada que nosotros platicábamos, en diciembre, ¿no? Sí. Hablábamos sobre la reducción de peso en un estimado del 10 al 15% en las diferentes enfermedades que tenemos en el medio, ¿no? Como el mismo hígado graso, o la hipertensión o la diabetes. Y es que tener una pérdida de peso a 6 o 12 meses del 10 al 15% te va a permitir estar en cierta manera libre de enfermedad y eso es bueno. Ahora, te enseño otro gráfico, ¿no? Que es una ilustración de un cerebro un poquito... Es el otro afectado, el corazoncito de nuestro cerebro. Corazón y cerebro, ¿no? Que en este caso la ilustración del cerebro es un corte así como coronal, le llamamos nosotros, así como de cara. No es al lado ni es así como jamón, sino que es así, como que estamos hablando como que estamos quitando los ojos, la nariz y todo eso. Entonces esas áreas negras de la ilustración son definitivamente eventos cerebrovasculares, es decir, infartos, ¿no? Entonces, y esos infartos, que son esas áreas negras en el cerebro, que de hecho muchas veces así se expresan en los estudios tomográficos, hacen de que, o vienen dados principalmente por este mismo mecanismo, la obstrucción. La obstrucción de la tubería, de la circulación, y eso podemos estar hablando a nivel de la carótida, que es la principal arteria que nutre el cerebro, o arterias meramente locales de los hemisferios cerebrales. Entonces, hablar de estos temas es bonito, ¿no? Es interesante, es amplio. Las complicaciones creo que siempre es lo que más no hace ruido, pero lo importante es, a fin de cuentas, tratar de, en la medida de lo posible, tener un buen estilo de vida. Y eso significa respetar tu sueño, tu calidad de sueño, alimentarte bien en horarios y pues obviamente la actividad física. ¿Cómo es la alimentación, doctor, de un paciente que ya tiene colesterol? Disminuir cero grasas. Pues las grasas también son importantes, ¿no? Pero sí, calculaditas ahí, porciones. Reducir tu porcentaje del consumo de aceite, agregar sobre todo verduras al día a día.
las frutas también como meriendas, no como alimentos centrales del desayuno, el almuerzo, la cena, sino como una merienda. Y eso va a permitir, en cierta manera, que tengas una buena carga de fibra, de vitaminas, de minerales, que te va a permitir una mejoría en todos los aspectos. Excelente, doctor. Rápidamente, ¿cada cuánto uno debe hacerse estos exámenes para prevenirlo? Después de los 35 años, anual. Anual, ya escucharon, sí. Anual realizarse sus exámenes para evitar el colesterol y los triglicéridos. Eso es importante. Así es. Sí. Mil gracias, doctor. Gracias a vos, por esa Milena, información. gracias y al equipo y a usted de también, amigo televidente, que nos acompaña en esta hora completita acá en Salud es Vida.